Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Por qué no volteas con el que tienes a un lado tuyo y le regalas una sonrisa? Le dices, qué bien te ves hoy. Hoy vamos a terminar, mis hermanos, la serie de que hemos estado hablando de atributos de Dios. ¿Ok? Hemos visto ya varios atributos y hoy vamos a terminar. Antes de iniciar con el sermón, me gustaría decirles algunos de los atributos que hemos visto, ¿ok? Así que si has perdido alguno o si no has estado en alguna prédica, hoy es tu oportunidad de anotarlos todos. Hemos hablado de la aceidad de Dios. Ese fue el primer atributo que vimos. La aceidad de Dios, que tiene que ver con que Dios es quien es. Él es por sí solo. Él no necesita de nada ni de nadie para ser. Esa es la aceidad de Dios. También hablamos de la espiritualidad de Dios. Y cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, hablamos de que Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Sí? Ahí también hablamos y tocamos el tema que Dios es inmutable, nunca cambia. Vimos que Dios es santo, vimos la santidad de Dios. También vimos que Dios es misericordioso, Él hace misericordia. Vimos que Dios es sabio, Dios es totalmente sabio. Y porque Él es sabio, todas las decisiones que Él toma son las mejores, porque son tomadas con sabiduría. Vimos que Dios es veraz, que Dios es verdad, en otras palabras. Dios es verdad. En Dios no hay mentira, en Dios no hay engaño, en Dios no hay falsedad. Dios es verdad. Vimos también que Dios es soberano. Vimos que Él gobierna y reina. Él está por encima del hombre, por encima de sus deseos, voluntad y pensamientos. También vimos que Dios está por encima del gobierno, por encima de la cultura y por encima de todo. Él es soberano. Vimos también que Dios es amor. Él es amor. El amor sincero, el amor verdadero se encuentra en Dios. También vimos que Dios es bondad. Él es bueno. Él es bueno. Y cuando nos lleva por desiertos, es bueno, es para bien. Nunca hace nada egoístamente, nunca hace nada de mala gana. Él siempre lo hace con bondad. Vimos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Eso yo creo que ya todos los conocemos. Y el jueves vimos la presencia de Dios. La presencia de Dios, en pocas palabras, es que Dios conoce todas las cosas, tiene conocimiento anticipado de todas las cosas, pero no porque vio hacia el futuro, sino como vimos con la palabra, es porque desde el principio Él declara el final. Así que Dios tiene presciencia. Hoy vamos a terminar atributos de Dios y creo que este atributo hoy en día es el menos favorito. Es el más descartado para hablar. Casi no se habla de este tema, casi no se habla de este atributo, pero cualquier estudio de los atributos de Dios, cualquier estudio que quiera abarcar los atributos de Dios y deje fuera este último que vamos a ver, es un estudio incompleto, ¿sí? Por lo tanto, este atributo de Dios que vamos a ver es tan importante como su amor, es tan esencial como su misericordia y es tan vital para nosotros como su santidad. Hoy nos toca ver la ira de Dios. La ira de Dios. Hoy en día, en este siglo XXI, la iglesia contemporánea no quiere tocar este tema. Hoy en día la iglesia contemporánea, la iglesia en general, desea dejar la ira de Dios aparte. No queremos tocar este tema. Hoy en día hemos hecho un dibujo de Dios como un Dios hippie, amor y paz, pura bondad, todo es rosa, todo es bonito, todo es agradable. Pero la realidad, el testimonio de la Biblia, el testimonio de la palabra de Dios, es que Dios es ira. Dios es un Dios de ira. La ira de Dios es una extensión de su santidad.
La ira de Dios es una extensión de su santidad. Dios es tan santo que también es ira. Donde hay amor, tiene que haber desprecio también. Hoy no nos gusta tocar ese tema. ¿Cómo vamos a despreciar? Si hay amor, tiene que haber ira hacia otras cosas. Por ejemplo, aquellos que aman a los niños despreciarán la pedofilia. Es indiscutible que si alguien de aquí dice, yo tengo amor por los niños, no vas a estar de acuerdo con la pedofilia. ¿Por qué? Porque la pedofilia afecta a los niños. Por lo tanto, vas a aborrecer a la pedofilia. Aquel que ama la vida va a aborrecer el suicidio. Nunca vas a estar de acuerdo con el suicidio. Nunca vas a estar de acuerdo con el aborto. ¿Por qué? Porque amas la vida. Vas a aborrecer el aborto. Aquel que ama la libertad va a aborrecer la esclavitud. Sería incongruente decir, yo estoy a favor de la libertad, pero tengo 2 esclavos. Sería incongruente decir, yo estoy a favor de la vida, pero que aborten si quieren. Sería incongruente decir, hay que cuidar a los niños, pero los pedófilos, están bien ellos, que hagan lo que quieran. No. Donde hay amor, hay aborrecimiento hacia otras cosas. Y la ira de Dios es una extensión de la santidad de Dios. Es una extensión. La ira de Dios es importante. Desde el inicio de la historia, a través de la Biblia y al final de los tiempos, el testimonio es Dios tiene ira, es ira. Ahora, como la ira de Dios no es tan popular en estos tiempos y como no nos gusta hablar de estos temas un poco delicados y un poco sensibles, hemos rebajado la ira de Dios. Le hemos hecho ver como si la ira de Dios no fuera algo tan gravoso, pero esto es contrario a lo que la Biblia dice. Aún cuando decimos, bueno, si cuando Jesús le decía algo a sus discípulos para reprenderlo, lo decía con amor. Lo decía suave, porque Dios era Jesús. Cuando vemos que todo lo contrario. Cuando Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No se lo dijo suave. Y no son ideas mías. Si tú vas a la Biblia, tiene punto de exclamación. Así que como introducción, mis hermanos, quisiera ir por algunos versículos y que viéramos las palabras que se utilizan en hebreo para describir la ira de Dios. Ya hemos dicho el jueves que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Bueno, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo. Así que hay algunas palabras que se utilizan que describen la ira de Dios. De hecho, cuando tú ves ira en español, pueden ser 2, 3 o 4 palabras diferentes dependiendo del contexto. Por eso es tan importante que veamos las palabras hebreas para entender más lo que la Biblia quiere decir acerca de la ira de Dios. Vamos a Números 25, versículo 3, por favor. Números capítulo 25, versículo 3. Esto es solamente la introducción para que vayamos entendiendo sobre el concepto de ira. Números 25, versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Furor es una palabra, es la palabra en hebreo, la palabra af. Y esta palabra af lo que describe, que también se puede traducir como ira, en unas ocasiones está traducido como ira, pero af lo que quiere decir es el sonido nasal de un animal furioso cuando está a punto de atacar. ¿Tú te imaginas un toro furioso y enojado a punto de atacar y este toro empieza a hacerle? ¿Tú te lo imaginas? No sé por qué te ríes.
Porque si estuvieras enfrente del toro no te daría risa. Pero esta es la imagen que nos dice. Dice, Dios se enfureció de esta magnitud. No fue algo pasajero, no fue algo liviano. Dice la palabra, y Dios se enfureció. Como ese animal que empieza a hacer ese sonido con sus narices, listo para atacar y listo para desatar toda su ira. Vamos a Zacarías capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Aquí hay una palabra que se usa enojado, que en hebreo es la palabra ketzef. Y esta palabra se puede traducir como enojo, pero lo que refleja, lo que describe, es como una espuma que sale de rabia. ¿Tú has visto un perro tan enojado que empieza a espumar y empieza a sacar saliva, empieza a sacar baba porque está furioso? ¿Te acercarías a ese perro? ¿Te acercarías? Y esa es la palabra que se usa para describir la ira de Dios. Ahora quiero aclarar. Estas palabras no están diciendo que Dios estaba como un perro rabioso. Lo que está diciendo es que esta es la magnitud de su enojo. Está comparando su enojo para que tú veas qué tan grave es su enojo. Que no es un enojo sencillo. No es un enojo descontrolado tampoco. Pero es un enojo grande, grave. Como aquel animal que hace sonido nasal para atacarlo, como aquella bestia que espuma de ira y enojo. Vamos a Ezequiel, capítulo 20, versículo 8, por favor. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno de las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Aquí tenemos nuevamente la palabra ira en español, pero en hebreo es otra palabra, y es la palabra jma. Y esta palabra es para describir un veneno letal. Nuevamente, no está diciendo que la ira de Dios sea venenosa. Lo que está haciendo es comparar la ira de Dios con un veneno tan letal que mata. De esta manera, mis hermanos, es necesario que entendamos, antes de iniciar este estudio, que entendamos que la ira de Dios no es algo como la ira de tus padres. La ira de Dios es algo grande. Algo letal, algo que estremece, algo que hace temblar aún al más valiente. Así que hoy, mis hermanos, vamos a ver ciertas características de la ira de Dios. Prometo no tardarme mucho. Ciertas características de la ira de Dios que van a ser bendición para nuestra vida. Número 1, la ira que permanece. Una característica de la ira de Dios es que esta ira permanece. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 1, versículo 18. Dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí Pablo está usando una palabra, orgé, en griego, que significa castigar, ira, castigo con ira. Y Pablo está diciendo, porque la ira de Dios se revela, no se esconde. No es algo que Dios esté atemorizado de enseñar. No, Dios muestra su ira. Dios no tiene por qué avergonzarse.
Dios muestra su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso quiere decir que desde el principio de los tiempos, cuando el hombre comenzó a pecar en contra de Dios, Dios comenzó a mostrar su ira en contra del hombre pecador. Y esto lo podemos ver con Adán y Eva. El pecado nunca queda impune. Dios nunca se hace de la vista gorda y dice, te la paso por hoy. No. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia y la impiedad de los hombres. Vamos al Salmo 5:6, por favor. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Hay una frase muy popular entre las iglesias que dice que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y lo decimos como si fuera una verdad bíblica, pero ni es bíblico y ni fue dicho por un creyente. Y aquí está la prueba. Dios destruirá al que habla mentira. No va a destruir solamente al pecado, al que habla mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Si me lo puedes poner, por favor, en la otra traducción que hay una traducción que me gusta cómo lo explica para que lo veamos mejor. Dice la Escritura, Salmo 5:6, destruirás a los que dicen mentiras. El Señor, ¿qué? Detesta a los asesinos y a los engañadores. Detesta, abomina. Esa palabra que se utiliza es la palabra ta'ab. Y esa palabra expresa una actividad fuerte de odio hacia algo o alguien. O solamente dice que Dios va a destruir, dice, los detesto, aquellos que son sanguinarios, asesinos. ¿Por qué? Porque Dios detesta el pecado, Él es santo. Él no puede estar de acuerdo con una persona pecadora o con una nación pecadora. Él es completamente santo y no tiene ninguna parte, Él no participa en el pecado, Él es Dios santo. Y por eso dice el Salmo 5:6, detesta, destruirá. Son palabras fuertes, pero son palabras que vienen en la Biblia. El pecado no es algo ligero, mis hermanos. Hoy en día vemos el pecado como algo común, algo normal. No soy perfecto, ¿para qué trato? Cuando dice la Biblia que el creyente debe de esforzarse. Dios detesta al asesino y a los engañadores. Vamos al Salmo 7:11, por favor. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuánto? La ira de Dios permanece. No es por un ratito, no son 5 segundos, no es hasta que hagas tu penitencia. Mientras el hombre viva el pecado, la ira de Dios permanece. Y esta palabra ira, o esta palabra airar, la palabra nuevamente es zam, que significa echar espuma por la boca. Estar encolerizado, detestar. No es simplemente, mis hermanos, un pequeño enojo. No es simplemente un pequeño regaño. Es una ira
letal, grave, grande, que atemoriza, que tiembla, que hace temblar. La ira de Dios permanece en contra de todo aquel que hace pecados. Permanece en contra de todo pecador. Y nuevamente, mis hermanos, no es un castigo como nuestros padres. Es una ira grande. Número 2 de las características de la ira de Dios. La ira catastrófica de Dios. La ira catastrófica de Dios. En el testimonio bíblico, en la Biblia, vemos no solamente que la ira de Dios está revelándose en contra de todo aquel que hace pecado, sino que vemos la ira de Dios en contra de toda nación que hace pecado. Y aquí, bueno, no nos gustan estos detalles, pero Génesis 6, capítulo 6 y capítulo 7, no lo vamos a leer porque es muchos versículos, pero Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 7 se encuentra una historia muy conocida. ¿Cuál es? El diluvio. ¿Y qué pasó? El mundo estaba en pecado y Dios manifiesta su ira con un diluvio. Salva a una familia, pero mata a todo el resto del planeta. Esa es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Y la ira catastrófica de Dios hace aún que la tierra se inunde. Y yo preguntaría, ¿es injusto acaso? No, porque es lo que el hombre se merece. Y sin embargo, mis hermanos, no solamente vemos la ira de Dios en esta escena del diluvio, vemos su misericordia. Su misericordia a salvar a Noé, su misericordia a hacer el pacto de no volver a inundar la tierra. Pero la ira de Dios está ahí presente. Hay otra historia muy conocida, Génesis, esta historia es la historia de Sodoma y Gomorra, todo el capítulo 19. No lo vamos a leer nuevamente porque está largo. Pero Génesis capítulo 19 muestra la historia de Sodoma y Gomorra, nuevamente. Lugares donde gobernaba el pecado, donde hombre echaba con hombre. ¿Y qué hizo Dios? Manifestó su ira en contra de estas ciudades y las destruyó. He aquí, mis hermanos, ¿por qué hay que tener cuidado cuando decimos, no, Dios no haría esto? No, Dios no obraría así. ¿Por qué no? Terremoto, huracanes, tornados, hambrunas, sequías. ¿Quién tiene el control de todas estas cosas, mis hermanos? ¿Acaso no es Dios soberano, el Dios todopoderoso que las creó? ¿O le vamos a dar más reconocimiento al diablo? Diciendo que es Él. La ira de Dios, mis hermanos, se desata en contra de todo pecado. Incluso cuando advirtió y dijo, no voltees atrás, aquella persona que volteó hacia atrás recibió de igual manera la ira de Dios por desobediencia. Así que la ira de Dios no solamente es algo grande y letal, la ira de Dios es algo catastrófico. Hay un versículo que dice, pobre de aquel que cae en las manos de un Dios, del Dios santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y es santo y su ira se revela en contra de todo pecado.
Por eso es que la Biblia habla constantemente sobre el temor a Jehová y un temor reverente hacia Él. De entender, ¿tú entiendes quién es Dios? ¿Entendemos quién es Dios? Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, que sustenta con la palma de su mano, quien amó, quien es misericordioso, pero que también castiga. A veces no lo tomamos en cuenta. Andamos haciendo y deshaciendo como nosotros queremos. Vamos y venimos, entramos y salimos. Pero la ira de Dios se revela contra todo pecado y es catastrófica. Número 3, gracias. La ira de consecuencias. La ira de consecuencias. La ira de Dios se revela como consecuencias también. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, por favor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Pues qué? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios puso un principio en la tierra y dijo, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y la ira de Dios se muestra aún en estas consecuencias. Cuando tú siembras chismes en tu vida, cuando tú siembras odio, rencor, egoísmo, vanagloria, vanidad, la ira de Dios se va a revelar como cosecha en tu vida. Es por eso, mis hermanos, que a veces somos muy incrédulos. Somos muy incrédulos a lo que dice la Biblia. La leemos, la estudiamos, nos la aprendemos, pero no le creemos. ¿O acaso no crees que dice la Biblia que lo que siembras cosechas? ¿Acaso no crees que lo que dice la Biblia que si tú siembras odio, cosechas odio? Si tú siembras ira, cosechas ira. Si tú siembras pecado, cosechas pecado. Y estas consecuencias, mis hermanos, vienen como de parte de ira de Dios. Y eso no solamente se muestra en el Nuevo Testamento, también se muestra en el Antiguo Testamento. Vamos a Oseas, capítulo 8, versículo 7. Porque sembraron viento, ¿y qué dice? Y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraño la comerá. Sembraste problemas. ¿Qué esperas recibir? ¿Pastel? La ira de Dios se manifiesta aún a través de estas consecuencias. Si vives una vida descontrolada, una vida llena de placeres, muchachos jóvenes, si hoy en día vives como si no hubiera mañana y te metes con cualquier muchacha y tú te metes con cualquier muchacho, no creas que vas a sembrar gran cosa. Porque la ira de Dios se revela en contra de todo pecado. Número 4, gracias, me quiero adelantar. Número 4, la ira que abandona. La ira que abandona. Es una verdad que cuando llegamos a los pies de Cristo, Él es fiel y siempre está con nosotros. ¿Cuándo llegamos a sus pies?
Porque del contrario, cuando vivimos en pecado, insistimos en vivir en pecado, e ignoramos su voz, e ignoramos sus advertencias, e ignoramos su palabra, Él nos deja y nos abandona. Y tengo algunos versículos que mostrarte para esto. Vamos a Proverbios, capítulo 1, versículo 24. Por cuanto llamé y no me quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Amigo, hermano, prestemos atención a la palabra de Dios, porque hoy Dios está extendiendo su mano. Hoy Dios está diciendo, aquí estoy para ti, tengo misericordia, tengo amor, pero llegará un momento en cuando tú quisieras buscarlo y Él bajará el brazo. Y Él dice, te llamé, te busqué, te di consejo, te dije, te di amor, me rechazaste, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Hoy en día, mis hermanos, Dios se encuentra con una mano extendida para salvar y con la otra deteniendo su ira. Pero llegará el día y el momento en que Dios baje sus manos y ya no va a haber misericordia y la ira de Dios llegará como un tsunami. Por eso el llamado de hoy es, si hoy llegaste a este lugar, no desperdicies la oportunidad. Ven a sus pies, ven a su trono, ven y humíllate delante de Él antes que sea demasiado tarde. Te llamé y no quisiste oír. Te extendí mi mano y no quisiste atender. Romanos capítulo 1, versículo 22 al 24, por favor. Profesando ser sabios, ya lo hemos escuchado, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, ¿qué dice? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mis hermanos, así como el proverbio nos dice, te llamé y no quisiste oír, te extendí mi mano y no quisiste atender, en Romanos nos dice, cambiaron la gloria de Dios por tus pasiones, la cambiaste por tus deseos para seguir lo tuyo. Y por esta razón, Dios te dejó, te entregó, te abandonó. Aquella persona que insiste en ignorar la voz de Dios y seguir con su alcohol, seguir con sus drogas, seguir con sus pecados, seguir con sus vicios y su vida vana, llega un momento en que Dios dice, bueno, te entrego. Te entrego a tu inmundicia, a tus concupiscencias. Esta es la ira de Dios que abandona. Dios está constantemente llamándote al arrepentimiento. Constantemente llamándote a que vengas a sus pies. Constantemente dándote oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Hermano, no nos engañemos porque Dios no puede ser burlado. No nos engañemos porque Dios no puede ser burlado por nosotros.
Tú me puedes burlar a mí, a nuestro pastor, tú puedes burlar a los hermanos de la iglesia, pero Dios conoce tu corazón. Y esto no se trata solamente de venir, esto no se trata solamente de aparentar, esto no se trata solamente de cantar los domingos. Se trata de entregar tu vida completamente a Dios. Porque de lo contrario, mis hermanos, recibirás ira. Número 5, casi terminando. Y si podemos fijarnos, mis hermanos, no estamos diciendo gran cosa, no estamos explicando algo tan profundo, simplemente estamos leyendo los versículos. Si alguien tiene algún problema, bueno, Apocalipsis número 5, la ira escatológica, la ira de los últimos tiempos, la ira que se revelará en los últimos tiempos. Apocalipsis 19, versículo 1 y 2. Después de esto, dice el apóstol Juan, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Mis hermanos, entendamos que al final de los días Dios Jesús juzgará a vivos y a muertos. Y aquí el apóstol Juan dice, escucha un cántico que dice aleluya. Salvación, honra, gloria, poder sean a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él nos ha vengado, Él ha juzgado, su ira ha juzgado al mundo. Entendemos lo que está pasando aquí, estaban alabando por la ira de Dios. No dice el texto, no dice aleluya, honra y gloria por su gran amor, que cantaremos por su gran amor. No dice por su santidad, no dice por su verdad, dice por su ira, porque juzgó y porque vengó. Y a veces no alcanzo a entender cómo queremos un Dios de guerra, pero un Dios hipster, un Dios buena onda, un Dios flaco. Nuestro Dios es varón de guerra. Él no está débil, Él es guerrero. Y si Él es guerrero, es porque tiene brazo fuerte. Con su brazo fuerte Él gobierna ahora, gobernará mañana, gobernará siempre. Y en el día de los últimos, en los últimos días, Él juzgará con su ira y vengará la sangre de sus siervos. Es por eso, mis hermanos, no nos preocupamos. A los profetas los mataron. A los creyentes del primer siglo los mataron. A cristianos en Asia, África, en el otro lado del mundo los matan. Aquí la tenemos bien chido, bien chévere, bien padre. ¿Por qué? Nadie nos persigue. Nadie nos acusa. Nadie nos prohíbe venir. Nadie nos prohíbe cantar. Nadie nos prohíbe congregarnos. Por eso es que no nos preocupamos. Si algún día viene persecución a este lugar y si algún día tenemos que derramar nuestra sangre y morir por Cristo, no nos preocupamos porque entendemos que al final de los tiempos Dios vengará la sangre de sus siervos. Es lo que dice la Biblia.
A veces, como dije al principio de la serie de este sermón, a veces tenemos una idea propia de cómo es Dios. Tenemos una idea formada por nuestra cultura, o por nuestros gustos, por cómo somos nosotros, pero no tenemos una idea bíblica. No tenemos una idea bíblica de cómo es Dios. Solamente tenemos una idea cultural. Así me enseñaron, así me dijeron. Así yo pienso que es Dios, porque yo no haría esto. Yo te invito, hermano, maestros que enseñan, todo aquel que predica la palabra, saquemos de nuestra mente la cultura y pongamos la palabra de Dios para predicar a Dios, para que enseñes a Dios, para que le hables a tus hijos de Dios. Número 7. 6, perdón, gracias. Lo estoy probando, mis hermanos, a ver si estamos poniendo atención o no. La ira eterna. Ira eterna. Vemos que la ira de Dios es algo grande, algo fuerte, algo catastrófico, que trae consecuencias, que abandona, que estará en los últimos tiempos. Pero también la ira de Dios es eterna. ¿Es eterna para quién? Para todos aquellos que deciden rechazar su palabra y rechazarlo a Él. Todo aquel que recibe la ira de Dios, la recibirá por la eternidad. Así como aquella persona que ha llegado a los pies de Cristo y estará en gloria con Dios por la eternidad en el cielo, adorando, exaltando a Dios, todo aquel que reciba la ira de Dios estando en el infierno la recibirá por una eternidad. Ahí no hay descanso. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando estaba en Texas, a veces mi trabajo allá era muy físico, cargábamos cosas muy pesadas y eran jornadas largas de 12 horas. Y me acuerdo cuando comencé a trabajar, tenía como 18 años, eran jornadas de 8 horas. Y yo recuerdo al principio, estaba tan cansado que estaba cada rato mirando al reloj para cuándo era el descanso. Ya me quería al descanso, a comer, a descansar, a quitarme las botas de casquillo. Y había descanso. En el infierno no va a haber descanso. No sé si tú has caminado tanto que ya quieres descansar. En una ocasión, Arturo, ¿se acuerdan? Mi amigo que vino. Arturo y yo estábamos en la escuela bíblica. Y decidimos subir el cerro de la Silla. Yo no sé qué tan alto está el cerro de la Silla, pero está altísimo. Está más alto que los cerros de aquí. El doble, yo creo. Te tardabas un día, medio día en bajar, en subir y medio día en bajar. Se nos ocurrió y vamos ahí. Ahora, como pueden ver, Arturo y yo no somos las personas más atléticas que digamos que hay en este planeta. Pero fuimos motivados. Y empezamos a ascender el cerro de la Silla. Y llegó un momento en que ya no podíamos y empezamos a preguntar, ¿cuánto falta para llegar? Nos decía, 2 horas. Y caminábamos otra hora y pasaba otro. ¿Y cuánto falta para llegar? 2 horas. Y a cada persona decían, 2 horas. Y yo, pues, ¿cuántas horas falta? Llegamos a un punto, mis hermanos, en que Arturo literal se dejó caer en el suelo y dijo, aquí déjame morir solo. Porque era tanto el cansancio que ya no podíamos caminar. En el infierno, aunque ya no puedas, vas a seguir. Va a seguir el castigo, va a seguir el tormento, va a seguir la consecuencia. Cada segundo, cada hora, cada día, ya no va a haber días, va a ser una eternidad.
Y no sé si te has fijado cómo la Biblia describe el infierno, como el lloro y crujir de dientes, como el gusano nunca se va, nunca perece, donde la llama no puede ser apagada. No puede ser apagada. Yo no sé si alguna vez te has quemado, pero tú te imaginas quemarte por la eternidad y nunca consumirte. La ira de Dios es eterna. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 28, por favor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por mucho tiempo, mis hermanos, se ha interpretado este versículo como es que es el diablo que destruye el alma en el infierno. Pero yo tengo noticias. El diablo va a ser castigado en el infierno. El diablo no va a gobernar en el infierno, él va a ser castigado. ¿Quién es aquel? ¿Quién es el único ser que puede destruir el cuerpo y el alma? Sino solamente Dios, Dios Todopoderoso. Porque en el infierno, mis hermanos, el castigo va a ser la ira de Dios. La ira de Dios. Yo he escuchado, y con todo respeto lo voy a decir, yo he escuchado muchas historias de supuestos testimonios de gente que va al infierno en sueños. Y he escuchado con todo respeto, de lo más ridículo, que Goku está ahí castigando, hasta que el diablo está picoteando con un trinche, aquel que, mis hermanos, el diablo no va a gobernar el infierno. El diablo no puede destruir el alma. El que castiga el alma, el que destruye el alma es Dios poderoso, juez, justo, santo, todopoderoso. Por esa razón, mis hermanos, es importante entender lo siguiente. El ser humano recibe misericordia de Dios o recibe ira de Dios. No hay un lugar intermedio. Hoy tú estás en este lugar escuchando este mensaje y este mensaje es una advertencia y un llamado de alerta diciéndote, hermano, hijo, ven a mi misericordia, porque si no deseas mi misericordia, no vas a obtener mi misericordia. Vas a obtener mi ira. ¿Es ira o misericordia? ¿Gracia o misericordia? ¿Gracia o ira? Es una de las dos. Por eso es que Juan 3:16, para todo aquel que en él cree. Y si lees después, dice, por aquel que no cree, ya es condenado. Porque o es misericordia o es la ira de Dios. Si tú has estado caminando ese camino de la vida del creyente, tambaleando y diciendo, voy o no voy, entro, me salgo, frío, caliente, hoy te recuerdo hoy, es o su misericordia o su ira. Y hoy hay tiempo, en ese momento hay tiempo, mañana no sabes si va a haber tiempo. Yo recuerdo a un profesor en la escuela que nos daba clases de evangelismo que nos decía, ya deja de simplemente invitar gente a la iglesia. No solamente invites gente a la iglesia, predícales. Porque si tú la invitas el viernes para ir al domingo, ¿quién te asegura que el sábado va a amanecer? Nadie tiene el mañana asegurado. Así que si tú estás hoy aquí, hay tiempo, te está extendiendo su mano, te está llamando.
Tú decides venir o rechazar. Pero recuerda lo que dice su palabra. Cuando vengan los días malos, cuando venga lo que temes, llegará un momento en que me querrás buscar y yo ya no voy a estar. Me querrás aclamar, orar, pero yo ya he bajado mi brazo y ya no es tiempo de misericordia, será tiempo para ir. Y termino con la última característica, número, ¿cuál? Ira redentora. La ira redentora de Dios. La ira redentora de Dios. Yo sé que a lo largo del sermón te he hablado mucho de la ira de Dios y su castigo. Y a lo mejor has dicho, órale, creo que Dios, pero su ira está envuelta con su amor, su santidad, su justicia, su misericordia, y se muestra en esta característica, su ira redentora. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todo aquel que ha pecado, una vez que haya pecado en contra de Dios, merece la muerte. Está destinado al infierno, a la ira de Dios. Está condenado a sufrir por la eternidad porque ha pecado. Y Dios, siendo justo, como lo hemos dicho, Él no puede simplemente decir, bueno, borro todo y comenzamos desde el principio. No, porque eso sería injusto. Y como Dios es justo, hay que ver un pago por el pecado. Alguien tiene que pagar por el pecado. Porque eso es lo justo. En el Antiguo Testamento se vio reflejado en el sistema de sacrificios. El pueblo ofrecía sacrificios a Dios para de esta manera traspasar sus culpas al animal. Pero como dice Hebreo, la sangre de los machos cabríos no es suficiente para limpiar el pecado. Por esta razón tenía que haber alguien lo suficientemente santo, lo suficientemente bueno, alguien perfecto, alguien sin pecado, alguien limpio de culpas para pagar esta condena. Y es donde sale a reducir la ira de Dios redentora cuando manda a su Hijo a morir por ti y por mí. La ira de Dios, mis hermanos, no es algo feo. La ira de Dios no es algo cruel. No veamos la ira de Dios como que algo de... creo que Dios no es tan bueno como para... No, Dios es totalmente bueno. La ira de Dios está envuelta con su amor, con su santidad, con su justicia, su bondad y su misericordia. Y lo podemos ver en el sacrificio de la cruz. Vamos a Isaías capítulo 52. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta Isaías 53, 12. Van a ser varios versículos, pero valdrán la pena. Isaías 52, 13. He aquí mi siervo, hablando de el Mesías, Cristo. Será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto, ¿qué? Muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, de cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, ¿qué dice? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la ira redentora de Dios, que a nosotros no ser suficiente para pagar la deuda que tenemos de pecado, Él decidió llevar a su Hijo. Como oveja al matadero, no abrió su boca. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Golpeado, burlado, azotado, difamado, humillado, y todo para que tú y para que yo pudiéramos tener vida. Todo para que tú y para que yo pudiéramos estar aquí escuchando su palabra, reconocer su grandeza y decir: Señor, necesito. Por mucho tiempo, mis hermanos, hemos vivido con esta porción de Isaías fuera de nuestra mente. A veces parecemos niños chiquitos. ¿Han visto de esos niños que al parecer no aprecian lo que sus papás hacen? Y sus papás trabajan y trabajan duro, duro y duro. Y el niño no le importa, él solamente quiere los tenis de marca. Los exige, patalea por ellos. Y muchas veces tenemos este comportamiento donde no nos interesa lo que Jesús hizo por nosotros. No está en nuestra mente el sacrificio, lo que costó nuestra salvación. Nosotros solamente exigimos bendición. Pero nunca está en nuestros corazones que la ira de Dios fue sobre su Hijo y no sobre nosotros. Nunca nos acordamos que la hermosa ira de Dios cayó sobre su Hijo. Que Él decidió llevar nuestra carga, llevar nuestra culpa, llevar nuestro dolor. Y que por Él somos nosotros curados, salvados, sanados, justificados y santificados. Gloria a Dios por su ira. Porque su ira es lo que le hace varón de guerra. Su ira demuestra su santidad, demuestra su amor, demuestra su bondad. Pongámonos de pie en esta noche, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos, y somos amables. Y por algunos momentos meditemos en lo que acabamos de escuchar. Si estás aquí hoy y has vivido como tú quieres, y al decir como tú quieres, no solamente me refiero a que no vengas a la iglesia, porque a lo mejor vienes a la iglesia, a lo mejor cantas, a lo mejor diezmas y ofrendas, a lo mejor sirves, pero en tu corazón tú sabes que no.
corazón, tú sabes que no le has entregado tu vida a Dios. Si tú estás en esa circunstancia, no te voy a pedir que pases donde tú estás sentado. Recuerda estas palabras. O recibes la misericordia de Dios, o recibirás la ira de Dios. Recuerda que en este momento hay tiempo para arrepentirse. Hay tiempo para acudir al llamado. Hay tiempo para acudir al brazo extendido de Dios. Acuérdate, hoy hay tiempo, pero el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. No siempre estará disponible. No siempre encontrará la misericordia de Dios. Llegará un momento en que ya no va a estar. Así que el llamado de hoy en tu lugar, el llamado de hoy es: ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete, pide perdón, ruega por misericordia, deja la vida vana, deja la vida mundana, deja de pensar como el mundo, deja de actuar como el mundo, deja de ser como el mundo y empieza a invocar el nombre de Dios, empieza a aclamar el nombre de Dios por su misericordia, por su amor y por su gracia. Porque Él dejó a su Hijo por ti. Él entregó a su Hijo para que tú pudieras vivir, si es que puedas creer en Él. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, porque hoy te conocemos más. Gracias Señor, porque hoy te vemos más cerca. Gracias Señor, porque hoy entendemos, Padre, que aún tu ira es parte de tu carácter, y al ser parte de tu carácter, es parte de tu bondad, parte de tu amor y parte de tu santidad. Señor, entendemos que tu ira es algo que hace temblar aún a la nación más fuerte. Pero entendemos, Padre, también que esa ira fue llevada por Jesús en la cruz. Señor, no queremos vivir en pecado. No queremos vivir contra de ti. Te pedimos, Padre, que tu misericordia nos envuelva y que tu gran amor, Señor, nos haga recordar de tu grandeza. Padre, Señor, te pedimos, Padre, que recordemos siempre que tú todos los días nos llamas al arrepentimiento, nos llamas a tu presencia, nos llamas a tu palabra. Pero que llegará el día en que ya no habrá más tiempo. Y al resplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cantemos cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todo